Cristianos que no niegan la fe. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, la segunda parte del versículo que dice: Y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. El Señor recuerda a los hermanos de Pérgamo la historia de su amado Antipas, el cual había sufrido el martirio por causa del Evangelio. Aunque no se encuentra en la Biblia, pero existen registros históricos que relatan que el apóstol Juan fue el responsable de ordenar a Antipas como obispo o pastor de Pérgamo, hecho que según la tradición ocurrió en el tiempo del emperador Domiciano. Según la tradición, Antipas fue martirizado quemándole sobre brasas, posiblemente en el año 92 después de Cristo. Los creyentes verdaderos de Pérgamo prefirieron el martirio antes que negar su fe en Cristo, puesto que al negarse a adorar al César públicamente, se exponían a la muerte. Un verdadero cristiano no renuncia a su fe. El Señor describe a Antipas como su testigo fiel, en griego pistos martus. Esta es la misma descripción que se da de Jesús en Apocalipsis capítulo 1 versículo 5. Martus se traduce como mártir, pero literalmente significa testigo, o sea, alguien que está dispuesto a dar testimonio a riesgo de su propia vida. Antipas dio fiel testimonio del Señor a pesar de que esto le costó su vida. Él habló la verdad y vivió según la verdad de la palabra de Dios, cosa esta que no era popular en ese ambiente. Ser un testigo en el sentido más profundo de la palabra implica entonces estar dispuesto a morir por lo que uno cree. Los apóstoles estuvieron dispuestos a morir por Cristo. Pedro y Juan dijeron: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Hechos 4:20. Que el Señor mismo catalogue a Antipas como testigo fiel es realmente muy significativo. Ojalá que el Señor pueda decir lo mismo de cada uno de nosotros, que somos sus testigos fieles. Hemos sido llamados para ser testigos de Cristo. Dice la Escritura: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Este episodio de Antipas recuerda las historias que están narradas en el libro de Daniel y sus 3 amigos, que fueron arrojados en un horno de fuego y Daniel echado en un foso de leones hambrientos. Y de qué manera el Señor los libró de la mano de sus enemigos. Eso está en Daniel capítulo 3 y Daniel capítulo 6. Como ellos, Esteban también despreció su propia vida por su fe. Esteban fue apedreado hasta la muerte por la causa del Evangelio. Bueno, fue el primer mártir cristiano. Y cuando estaba muriendo, dice la Biblia que vio el cielo abierto, vio el trono de Dios y vio al Hijo del Hombre sentado al lado de la majestad de Dios en las alturas. Y dice la Escritura que cuando lo vieron, el rostro de él parecía como el rostro de un ángel. Y aún así, lo llevaron a la muerte. Hechos capítulo 7. Hay muchas historias más en la Biblia, como la de este paladín de la fe de Pérgamo llamado Antipas, que asimismo, como Esteban y como muchos otros, no tuvo temor de dar su vida por su Señor. El Señor resalta el hecho de que Pérgamo quedaba en un lugar de mucho riesgo, donde mora Satanás. Satanás es responsable del sufrimiento de Antipas. Y todos aquellos que se prestan para dañar a los hijos de Dios están siendo utilizados por el diablo. Siempre Satanás tratará de dañar la obra del Señor Jesús, pero no podrá.
Es por esto que el apóstol Pablo enseña a los hermanos de Éfeso a ser conscientes de la realidad del diablo. Él dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Cuando queramos hacer algo para el Señor, se presentarán siempre problemas y no debemos asombrarnos por ello, porque no nos van a salir fáciles las cosas, pues tenemos un enemigo. Se nos olvida con frecuencia que estamos en guerra. El Señor venció a Satanás con la espada del Espíritu en el desierto de la tentación. Satanás pondrá tropiezos. Por eso es necesario que oremos. La iglesia tiene que orar, porque necesitamos el poder de Dios para resistir al enemigo, que ya fue derrotado, nos dice la Escritura. Por eso no debemos tener temor de lo que nos pueda pasar físicamente. Más bien tenemos que luchar para mantenernos espiritualmente robustos. Nuestro papel es resistir, nos dice la Escritura. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Y se resiste al diablo orando, leyendo la Biblia y viviendo la vida cristiana a plenitud. Vamos a ver lo que implica negar la fe. En primer lugar, para el cristiano, negar la fe es negar a Cristo. Los primeros cristianos fueron celosos de su fe en Cristo. Ellos sabían que cuando adoraban a Cristo estaban adorando a Dios mismo, pues ellos eran conscientes de que Cristo era Dios encarnado. Pero el emperador romano, el cual procuraba lealtad absoluta, pretendía que los cristianos negaran su fe y lo adoraran a él como si fuera Dios. Esta era una pretensión muy osada. Pero los emperadores romanos no han sido los únicos que han pretendido ocupar el lugar de Dios en las naciones. La historia se encarga de mostrarnos que esta ha sido siempre la pretensión del hombre desde que Satanás puso a circular ese pensamiento en su cabeza. Seréis como Dios. Génesis capítulo 3, versículo 5. Fíjese, nuestra lealtad al Estado no incluye la veneración o adoración de ninguna forma al presidente de la República. Tenemos deberes que debemos cumplir como ciudadanos de la nación, como es el de votar para elegir al presidente que va a gobernar por los próximos 4 años. Este es un derecho también que nos asiste y que hoy los dominicanos estaremos ejerciendo en las urnas. La Biblia nos enseña el deber de honrar al gobernante de turno, pero antepuesto a esto nos dice primero que debemos temer a Dios. Así lo dice, temed a Dios, honrad al Rey. Primera de Pedro 2:17. Esto implica que nuestra primera y suprema lealtad es a Dios, no al hombre, aunque éste sea el presidente. Sí, tenemos mandamiento que nos insta a orar por los que nos gobiernan. Dice la Escritura, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Primera Timoteo 2, versículos 1 y 2. Pero el cristiano no se equivoca en su fidelidad a Cristo, pues su fe depende absolutamente de esto. La fe del cristiano se deriva de la persona de Cristo y no puede estar divorciado de esta verdad en ningún aspecto de su vida. La persecución sufrida por la iglesia por parte del Imperio Romano en los primeros años fue algo verdaderamente desesperante. Pero cuando en el siglo IV después de Cristo el gobierno de Roma decretó la tolerancia de la religión cristiana,
Al mismo tiempo, este decreto privilegiaba a la iglesia de entonces, provocando la unión de la iglesia y el Estado, de tal manera que aquellos cristianos que no estaban de acuerdo con esta fusión fueron violentamente perseguidos por años, por siglos. Es importante que entendamos cuál es el rol del Estado y cuál es el rol de la iglesia en la sociedad. El Estado político no debe tener religión, ni mucho menos imponer religión alguna a los ciudadanos, sino que debe garantizar la libre expresión de la fe sin inmiscuirse en los asuntos religiosos. Y de la misma manera, la Iglesia debe actuar separadamente del Estado, ocupándose en los asuntos que tienen que ver con la difusión de la fe, tanto en la proclamación como en la enseñanza de la doctrina, procurando el bienestar espiritual de los feligreses, en favor de que estos hermanos sean buenos ciudadanos. Una de las cosas más hermosas de los bautistas a través de la historia es su principio de separación de la Iglesia y el Estado, llegando incluso a incidir en esta cuestión en la confección de la Constitución de los Estados Unidos de América. Fue por iniciativa de ellos que fue agregada la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos de América, la cual declara lo siguiente: el Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma, ni limitando la libertad de expresión ni de prensa, ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios. Ahí termina la cita. Aunque los bautistas no estimulan ni promueven un Estado sin Dios, creen que ni la Iglesia ni el Estado deben ejercer autoridad el uno sobre el otro. La Iglesia no debe depender bajo ninguna circunstancia de las finanzas, del poder del Estado para realizar su misión. Creo que este es el ideal establecido por Cristo cuando dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 21. En segundo lugar, para el cristiano, negar la fe es negar la Biblia. El cristiano debe ser un fiel defensor de su fe, no solamente por medio de argumentos, sino también viviendo de tal manera que su conducta esté de acuerdo con los principios cristianos que encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia. Las decisiones que el cristiano toma en la sociedad deben estar respaldadas por lo que la Biblia dice. La Biblia es nuestra única fuente de fe y conducta. O sea que nos regimos en todas las cosas por lo que ella establece. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la verdad revelada, inspirada. La fe cristiana no se basa en lo que los libros de doctrina cristiana enseñan, sino en lo que la Biblia dice. Si un libro de doctrina o de catequesis enseña algo contrario a lo que la Biblia dice, entonces no es la Biblia la que está equivocada, sino el libro. No importa quién lo haya escrito. Nuestra fe se basa en lo que las Escrituras dicen. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia es la verdad de Dios. No son argumentos humanos, sino Dios mismo revelándonos sus propósitos y sus planes para con nosotros. Dice la Biblia: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Las Escrituras abarcan primero el Antiguo Testamento y segundo el Nuevo Testamento, de tal manera que el Antiguo Testamento debe ser comprendido a la luz del Nuevo Testamento. Pues es en el Nuevo Testamento que se cierra la revelación bíblica con la persona de nuestro Señor Jesucristo.
Si hacemos caso a lo que cualquiera diga, entonces nuestra fe no tiene una base firme. Y cualquiera con suma facilidad podrá derrumbar nuestras supuestas convicciones. Y además, esto abre la puerta para la predicación de otro evangelio diferente al que se enseña en la Biblia, de lo cual habla el apóstol Pablo en sus cartas a los Gálatas y a los Corintios. Los cristianos, bueno, tenemos una competencia grande aquí con este perrito del vecino. Los cristianos tenemos el deber de preservar nuestra fe y de ser guardianes celosos de la verdad bíblica. Para esto es necesario mantenerse constantemente instruyéndose acerca de la verdad que ha sido revelada. Esto implica la lectura metódica de la Biblia para conocer su contenido y poner en práctica sus enseñanzas. Finalmente, para el cristiano negar la fe es un contrasentido. No es posible que un verdadero cristiano reniegue de su fe. Recordemos que la salvación no depende del hombre, sino de Dios. No hemos hecho nada para ser salvos. Dios es quien lo ha hecho todo en favor de nuestra salvación. Y Él garantiza lo que ha hecho en el creyente. De tal manera que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Juan 10, 27 al 29. Estas palabras del Señor Jesús indiscutiblemente hablan acerca de la seguridad de la salvación. Así que cualquiera que llamándose a sí mismo cristiano negare su fe, esto implica una sola cosa, y es que nunca fue un cristiano verdadero, porque la apostasía es en sí un contrasentido en el contexto de una persona que verdaderamente haya confesado de todo corazón a Jesucristo como su Señor. Recordemos que creer en Cristo no es un acto natural, es un acto sobrenatural. ¿Qué queremos decir con esto? Es imposible que el hombre natural pueda conocer a Dios. Note cómo dice la Biblia, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Así que la conversión solo es posible por la intervención divina. Dios ha establecido el modo como una persona puede conocer a Dios, y es por medio del convencimiento que ejerce el Espíritu Santo en el hombre pecador. Nuestro Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos esta verdad en Juan 16, versículos 8 al 11, donde leemos lo siguiente. Y cuando Él venga, convencerá, o sea, se está refiriendo al Espíritu Santo, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, únicamente una persona no nacida de nuevo puede negar a Cristo. Nunca jamás un cristiano verdadero. El cristiano verdadero preferirá morir antes que negar su fe. Pues su fe no depende de un criterio personal que él tiene acerca de algo, sino que depende del que lo salvó, el cual garantiza su fidelidad por encima de todas las cosas. La preocupación de un cristiano no debe ser si ha de dar su vida por Cristo, sino cómo ha de vivir su vida para dar un testimonio fiel hasta el día de su muerte o hasta el día en que Cristo aparezca en las nubes. Que Dios te bendiga.